Esiste la muerte nel sentido della ciencia, esiste la muerte o en realidad es solo una nuestra percepción, una nuestra perspectiva. Antes que nada se le voy a decir ya de pronto que según mi perspectiva, basándome de lo que es la ciencia, la muerte no existe. Pero para que vosotros puedan entender por qué, según yo, y según una ciencia basada en elementos, la muerte no existe, que en realidad la definición de muerte es solamente un concepto inventado da nosotros en relación a determinadas maneras de ver la vida, o digamos de ver la existencia de la vida en general. Vamos a explicar por qué. La vida es un percurso que nosotros hemos inventado. Se dice, se definimos que es vida da este momento a este momento. Se dice que desde cuando nosotros nacimos, ¿en dónde nacimos? Generalmente la definición del nacimiento, neonato, neonacido, es desde cuando salimos de la vagina de nuestra madre. Y muerte se entiende cuando prácticamente ya el corazón no va a poderse mover, ya no va a batir, no va a latigar, y entonces da este momento se dice que ha muerto. Entonces el nacimiento sería desde cuando salimos de la vagina de una mujer hasta cuando prácticamente el corazón ya no se mueve. Da este momento a este momento, esto sería la vida y luego sería la muerte. Pero esto es cierto dal punto de vista, digamos así, de la naturaleza, o es solamente una nuestra perspectiva. En realidad está claro que lo que se establece, establecido y no es una realidad científica, que todo lo que establecemos nosotros como vivo y como muerto, es como cuando uno dice estás muertos, se te ves que parece un muertos, estás muertos adentro, no haces nada, estás ya muertos. Son metáforas, son también maneras para definir algunas cosas, pero son nombres, no son en realidad cosas ciertas dal punto di vista della naturaleza. ¿Por quale ragione? Perché nella naturaleza in realtà non esiste definizione, esiste solo un processo que nunca se acaba, que nunca termina, es siempre un ciclo. Y entonces, ¿qué es la definición de muerte y qué es la definición de vidas? ¿Por qué le damos esta definición? En realidad, la definición de la vida, o por ejemplo, se dice de una planta que está viva hasta cuando se ve que no está seca completamente y ya se cae. Entonces, este periodo, este percurso es un proceso. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos fijarnos en qué momento nace la planta nace en la planta, porque de hecho nosotros diferenciamos desde la semilla a cuando se transforma en planta. Entonces en esto está la definición de qué es nacimiento y de qué es muerte, o qué es vida. Porque la planta da la tierra, nace una planta, y esta planta nace, digamos, un germoglio, como se dice, nace una hojita chiquita, proprio chiquita, pues luego esta va creciendo. Entonces, este percurso es ya una metamorfosis, porque primero era así, pues va alzándose, creciéndose, pues se modifica, se empieza a crear hojas, incluso quizá flores, etcétera, etcétera, y entonces estuvieron diferentes formas, nunca la planta estuvo siempre lo mismo, se cambió de periodo a periodo desde cuando nació según la nuestra perspectiva, según la nuestra definición de qué es vida. O sea, el nacimiento para nosotros es cuando surge de la tierra, pero en realidad cuando surge de la tierra
es solo una nuestra percepción, una nuestra perspectiva de que cuando surge nosotros decimos que nace la planta y que luego la planta, que todavía no es planta, es apenas, digamos, un germoglio, es apenas el inicio de una hojita, pues luego se transforma como en un hilo de hierba, luego va a empezar a moverse, a ser el arbusto, etcétera, etcétera, hasta que finalmente va a ser una planta. ¿Y cuándo es que va a ser los frutos? Cuando ya empieza a ser una determinada estación, cuando han pasado determinados años, según el tipo de planta, etcétera, etcétera. Entonces, en eso nosotros decimos que es la vida de la planta, pero en realidad la planta nunca había nacido en el momento en el cual está en el germoglio. ¿Por qué? Porque la planta, antes de transformarse en un germoglio, fue en realidad otra cosa, fue una semilla, y esta semilla, antes que fuera semilla, estaba ya de otra cosa y de otra cosa. E incluso cuando la planta muere, se transforma en abono, putrefacción, que va a nutrirse en la tierra y vuelve otra vez a transformarse en otras semillas que luego saldrán otras hojas. Entonces son círculos. No estuvo en realidad la muerte, estuvo un percurso que siempre se movió. Y la idea de decir que nació en aquel momento y que vive y que luego muere es solamente una nuestra definición para decir lo que es según nosotros el momento de aquel nacimiento, de aquella transformación, y no consideramos cuando esta fue una semilla o incluso otras sustancias. Entonces, estas son solamente definiciones de lo que es la vida, pero la vida misma es ya un percurso de metamorfosis. Pero, ¿qué es la metamorfosis? La metamorfosis, según cuanto leo aquí para darlo, digamos, en una definición más científica, es el cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que se sorprende o como extraordinario y afecta, digamos, a una situación, a un estado, a una cosa, a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. De todos modos, la definición de metamorfosis etimológicamente procede del latín metamorfosis y a su vez del griego metamorfosis. Esta palabra está formada por meta, más allá, que significa más allá, meta, más allá, después de. De hecho, también en italiano se dice la meta para llegar a un determinado lugar, la meta, el punto de donde. Más allá, después de. Morph quiere decir forma, estructura, form, morph. Y hoy, osis, aplicando a nombres para indicar acciones, condiciones o estados. Metamorfosis. Entonces es el cambio, el pasaje en el cual subentra una transformación. Entonces nosotros podemos ver que todo es una transformación de una cosa a otra cosa. Este, por ejemplo, es un fruto, esto se llama guayaba, es un fruto que se encuentra mucho aquí en México, es un fruto como muchos otros frutos, y bien, este fruto nosotros le podríamos decir que es vivo, ¿ok? Porque no está púdrido, es vivo, entonces es un fruto. Ahora, ¿qué pasa? Que yo me lo voy a comer. Y ahora, ¿qué pasa? Que me lo estoy comiendo. Alguien podría decir que en el momento en el cual yo me lo estoy comiendo, ya está muerto el fruto. Ya no está vivo. Entonces, como pueden ver, yo me lo estoy comiendo. Ahora, en el momento que yo me lo estoy comiendo, este fruto estaba aquí, pero ya no está. Se está yendo, está muriendo.
Esto de decir que está muriendo es una definición para decir que este fruto en esta forma ya no es como antes, ma es una metamorfosis, hace parte de una metamorfosis. Aún esta metamorfosis es una metamorfosis provocada da una acción en la cual yo me la estoy comiendo. Pero si yo no me la estuviera comiendo, este fruto seguramente estaría pudreciéndose en la tierra o donde sea. Y entonces, de todos modos, a la hora que nosotros decimos pudreciéndose, decimos que está muriendo, porque no tenemos el concepto de pasaje, de metamorfosis. Es una nuestra concepción de decir que es pudrido, es decir, como la caca. Ahora, este fruto que yo he comido, en realidad no ha desaparecido en su ser. El hecho que yo lo he molido con mis dientes, no quiere decir que ha desaparecido. Sí, ha desaparecido en su forma conjunta de como lo hemos visto al inicio, pero de su materia en realidad no ha desaparecido, porque este fruto yo lo he molido, ha ido adentro de mi tubo faríngeo y ahora ha entrado en el estómago, y los jugos gástricos de mi estómago lo están prácticamente destruyendo, para así decirlo, y lo están modificando todavía, pero sus sustancias todavía están allí. O sea, el fruto en realidad no ha desaparecido, sus sustancias están allí y se están transformando proprio en un proceso de metamorfosis en otras cosas todavía. Entonces, ¿en qué cosa? Por ejemplo, se va a transformar porque va a ser nutrición y va a llegar a la sangre, al hígado, y va incluso a dar nutrición a todo lo que es mi cuerpo para darme energía y para crear y contribuir incluso para producir hormonas. Mis testículos producen hormonas y una de estas produce también espermatozoides. Ahí está. Entonces, los espermatozoides luego son aquellos que si van en una vagina, entran en el útero, allí luego se procesa otro mecanismo donde se procede y se transforman otras cosas, por lo punto un proceso de proceso, entonces sigue la metamorfosis, y esta metamorfosis luego hace crear un embrión, y luego este embrión se transforma en un bebé que luego sale de la vagina. Entonces, cuando sale de la vagina, ahí está la pregunta, ¿nació cuando salió de la vagina? No. En realidad no nació cuando salió de la vagina, nació ya antes. ¿Por qué? Porque antes fue un embrión, y antes de ser un embrión fue un espermatozoide, y antes de fue un espermatozoide eran otras sustancias, de proceso de otras sustancias, provocada da la sangre, da las hormonas, y provocada todo esto da qué cosa, da los alimentos que yo me he comido. Y esos alimentos, ¿de dónde vienen? Vienen de plantas, de cosas que están en la naturaleza, de la tierra, que entonces en el conjunto es todo un proceso que es siempre prácticamente un giro. Y entonces esto te dice que en realidad no existe la muerte. Si lo miramos da este punto de vista, la muerte no existe. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo en este momento soy un hombre. Tengo en este momento 54 años. Tengo la barba, las canas, arrugas. Tengo una voz más grave. Pero siempre estuve así. ¿Siempre estuve así? No.
Antes yo era un joven de 20 años. ¿Y dónde está este joven de 20 años? ¿Dónde está? Dice, está aquí. No, aquí está uno de 54 años, que ya se ha transformado porque ya tengo las canas, ya tengo las arrugas, tengo mis años, tengo un montón de otras cosas. Entonces, ¿dónde está el joven de 20 años? ¿Dónde está? El joven de 20 años ya no está. Si lo queremos ver del concepto de lo que cuando nosotros definimos qué es que vida y qué es que muerte, entonces este joven de 20 años ya no está. Y si no está, significa que ha muerto. Ha muerto el joven de 20 años, ya no está. Y antes de tener 20 años, siempre tenía 20 años, no. Antes de 20 años tenía 10 años. Entonces cuando tenía 10 años, ¿dónde está este chamaco de 10 años? ¿Dónde está? No está, ya no está, ya no está lo de 10 años. Entonces murió lo de 10 años. Y antes de tener 10 años, ¿qué era antes? Antes era un niño de 5 años. ¿Y dónde está este niño de 5 años? Ya no está. Está muerto en el sentido que ya no está. Por eso le podemos decir que está muerto, ya no está. Estuvo, pero ya no está. Y antes de ser un niño de 5 años, ¿qué era antes? Era un bebé. ¿Y dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé que yo cuando nací? ¿Dónde está? No está. Ya desapareció, no está. Estuvo, pero ya no está. Y antes de ser bebé, ¿qué era? Era un embrión. Y antes de ser un embrión, era un espermatozoide. Entonces, eso dice que yo y todos vosotros somos espermatozoides. Es inútil negarlo, es inútil que nos quieren hacer creer que nosotros nacimos, quién sabe, nosotros fuimos espermatozoides. ¿Y qué somos entonces nosotros? Nosotros somos la prueba del acto sexual. Porque nosotros nacimos por un acto sexual, no nacimos por otras cosas, nacimos por un acto sexual. Es decir, que nuestros papás, si así lo queremos definir como papá, es todo definiciones inventadas. Estos hombres en el cual nosotros éramos espermatozoides, nosotros estuvimos en los testículos de nuestros papás, que se excitó en un acto sexual y que en un empuje a una velocidad increíble pasamos por el pene. Pero no decimos pene, que en términos científicos, vamos a decir las cosas como son. La verga, salimos de una verga erecta, no floca, es una verga que estaba en erección al máximo, endurecida. Y esta verga se introdujo adentro de la vagina de nuestra mamá. A esto fue inútil que estamos a inventar chorradas de la iglesia. Vamos a decir las cosas como están. Fuimos un acto sexual. Nosotros fuimos, no se lo acordamos, pero fuimos viajadores adentro de los testículos de nuestros padres. Pasamos por la verga de nuestro papá y se introducimos dentro de la vagina de nuestra madre. En práctica nosotros fuimos parte del acto sexual de una acogida. Nosotros mismos en cualquier manera fuimos ya, inconscientemente fuimos ya incestuosos, porque nosotros mismos fuimos el esperma de nuestro padre que se introdujo en la vagina de nuestra madre en un acto sexual. Involuntariamente hicimos esto. Y obviamente en el pasar en esta grande cantidad, porque no estábamos solo, estábamos en compañía. ¡Hey, vamos! Éramos una marea de espermatozoides que nadaban, porque éramos como pecitos, nadábamos. Y entre tantos espermatozoides, solo uno, el más tonto, se introdujo en el óvulo de la vagina de nuestra madre y fue a fecundar. Entonces,
¿Qué es que sucede? Que para decir todo esto, ¿para decir qué cosa? Que todo esto dice claramente que nosotros no nacimos en realidad de la vagina de nuestra madre, nacimos ya antes, nacimos ya de los testículos de nuestros padres, quizá nacimos antes de los testículos, porque para transformarse en espermatozoides tuvimos que ser células de hormonas, de otras sustancias, de sangre, de esto, de otro, por causa de todo un proceso que fue alimentar del fruto que comió alguien, y que ese fruto también fue un proceso de metamorfosis de una planta que nació en una tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la muerte? Dígame qué es la muerte. La muerte en realidad no existe, porque es un proceso. Entonces, cuando, digamos así, muere una planta, un fruto en la tierra, es solamente una idea muy egoísta, porque es una idea egoísta de lo que a nos hace cómodo. Es más bonito decir que da este momento a este momento es la vida, y que da este momento a este momento ya no es vida, es muerte, que entonces está un inicio y una fin, pero en realidad nunca estuvo un inicio, nunca existe un inicio, porque todo eso es un proceso de metamorfosis, o sea, de transformaciones de otras transformaciones. Le hemos ya dicho que un fruto, al caer en la tierra, se va a putrecer, se transforma, ma el decir putrecer es una nuestra percepción, visión, manera de identificar las cosas, ma nella naturaleza la putrefacción no existe, es simplemente un proceso de metamorfosis que procesa al interior de la tierra, y la tierra es como si fuera un estómago que recibe un fruto y lo va a digerir y lo transforma en otras cosas, al igual de la vagina, el útero de una mujer, que al recibir una semilla, un seme, transforma todo y crea otra cosa. Entonces el crear es transformación de otra y de otra cosa. El fruto que se va a putrecer en la tierra es ya de por sí un proceso de vida de otros organismos, porque la putrefacción en realidad son microorganismos donde nacen otros microorganismos, son bacterias que nacen otras bacterias, y son gusanitos que se nutren y que nacen de otras. Entonces es todo un nacimiento de cosas, de otras cosas. ¿Y qué son? Son procesos, al igual de cuando yo fui un espermatozoide, luego un embrione, dal embrión fue un bebé, dal bebé me transformé en un niño, da un niño me transformé en un joven, de joven me transformé en un hombre anciano, y que si llego a 70, 80 años seré viejo y me transformaré. Luego, cuando yo seré viejo de 70, 80 años, por decir, si llego, este que está en este momento aquí ya no estará. Desaparecerá este de 54 años, desaparecerá, estará otro. Entonces es un proceso de transformación. Entonces esto es lo mismo de cuando se habla del tiempo, de cuando se habla del presente, pasado y futuro. ¿Y qué es el presente, el pasado y el futuro? Presente, pasado y futuro. Futuro, futuro porque está para llegar. Presente y ya pasado, porque este sonido, este choque ya no está, estuvo. Presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. Futuro, presente, pasado, futuro, presente, pasado. Ya no está el presente. En este momento, mientras yo estoy hablando, los minutos que nosotros damos una definición del tiempo, ma es todo inventado, es decir, los centavos de segundos, los milésimos de segundos, el segundo, el minuto, la hora, la media hora, son definiciones, el día, los meses, las semanas, los años, son definiciones para, digamos así, cotizar el tiempo, ma el tiempo en realidad no se cotiza.
cammina, todo es un proceso. En ese momento, mientras yo estoy hablando, ya murió lo que estaba hace un minuto. Ya murió aparte de mí. En este momento están caminando los minutos, estamos a 25 minutos, pero ya está pasando, ya pasó. En ese momento yo estoy haciendo cosas, estoy diciendo cosas, ma ya pasó. Entonces cada pasado ha muerto. En la definición de muerto, ma es un proceso de metamorfosis, es todo un proceso de metamorfosis. Decir que es vivo, que es que inicia y que es que fine, es una idea nuestra de medir las cosas, porque nosotros miramos, vemos algunas cosas y decimos que estas cosas, hasta cuando las podemos ver, son vivas, cuando ya no se mueven, etc., saranno muertas. Ma è una nuestra definizione. In realtà nella naturaleza es un proceso que en realidad no tiene cuenta de estas definiciones. La naturaleza no tiene cuenta del tiempo, del discurso que eso estuvo, no estuvo. Todo es un proceso. Si yo cuando era niño ya no soy niño, significa que esto también ya murió. Pero yo soy vivo. Y cuando ya no estaré vivo, en realidad estaré vivo en relación de microorganismos. Está claro que no estaré yo como cerebro, con mi voz, etc., porque me transformaré en otras sustancias que se transformarán luego en otras sustancias que luego quizá me comerá una vaca en términos de hierba y alguien pues luego sacará que sé la leche de la vaca y se lo bebe, se nutre. Es toda una cadena alimentar. Esto es la vida en sentido de decir vida, porque todo vive, porque en realidad nada muere. O sea, decir que todo lo que puede ser muerte es un proceso de metamorfosis que sirve para modificarse en otras cosas. Pero este pasaje de modificación en realidad no es ni muerte ni vida, es un proceso que sigue caminando. O sea, vamos a decir que es una vida que nunca acaba. Por esto que la muerte en realidad no existe, es un proceso que sigue caminando. Muere el proceso de metamorfosis. Esto muere en este sentido, muere el niño, muere el joven, muere el anciano, pero todo es siempre un proceso que nunca acaba. Cuando yo seré putrefacción, la putrefacción misma es ya vida, porque la putrefacción son microorganismos que nacen para transformarse en otras cosas. Las sustancias, las bacterias, son parte misma de la putrefacción y también en este momento. En este momento mis células se están gastando, ma es un proceso de metamorfosis. Por lo tanto, no existe en realidad la muerte. Existe un concepto de decir que esto no es ya lo de antes y por lo tanto decimos que ha muerto y que nace otra cosa. Pero esta es una nuestra percepción. En la naturaleza todo este discurso no existe. Existe solamente un proceso que sigue caminando al infinito. Por esto que en realidad la muerte no existe. Eso es todo, los veo para más video. Chao, a la próxima.